capítulo 5, Capítulo parte 5, 2. parte 2. Estamos hablando de la visión del líder ungido, ¿sí? Sí. Y bueno, nos quedamos en la página 37 del libro, que Ujú. dice la visión como claridad en el propósito personal, pero también el propósito comunitario, ¿sí? ¿Nos ayudas a leer? Sí. El líder ungido debe tener claridad sobre el propósito que Dios tiene para su vida y de igual manera una visión sobre el pueblo que lidera. Este propósito debe ser firme y claro, sin importar las dificultades o las circunstancias externas. La visión de un líder ungido no debe depender de las modas del momento ni de las opiniones de los demás. Debe estar anclada en la voluntad de Dios y en la revelación que Él otorga. En Jeremías 1:5, Dios le habla al profeta diciendo, ese es mi versículo favorito, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este llamado claro y específico revela cómo Dios tiene un propósito definido para cada líder. Es vital que el líder descubra y se enfoque en ese propósito, viviendo conforme a la visión divina que se le ha dado. Dios tiene un propósito para cada comunidad, iglesia o grupo y el líder debe buscar ese propósito con todo su corazón. La visión de Dios para la comunidad no solo incluye la salvación de las almas, sino también el crecimiento espiritual, la unidad y el impacto en la sociedad. La visión de la comunidad debe estar enfocada en hacer discípulos, predicar el Evangelio, edificar y fortalecer a los creyentes y sobre todo vivir como un testimonio del amor y el poder de Dios. El líder ungido debe aprender a escuchar la voz de Dios para entender lo que Él quiere hacer en su comunidad y cómo el líder puede ser parte de ello. Entonces recordemos que tú puedes caer en la tentación que muchos hemos caído de querer ir a predicar a las naciones y perder el norte de qué es lo que Dios quiere hacer en la comunidad donde yo vivo hoy. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, Mm. tu familia, la gente que ves en el día a día, donde compras el pan, donde haces la compra de tus insumos, del alimento, de lo que sea. Esa comunidad es también gente por la que Jesús murió en la cruz. Ujú. Y si Dios te tiene ahí, en ese lugar viviendo hoy, te invitamos a que ores, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para esta comunidad? ¿Sí? En el caso nuestro, nosotros estuvimos orando por mucho tiempo, por Reus, por Tarragona, ¿sí? Que es lo que Dios quería hacer con nosotros acá, porque ni ella ni yo somos de acá. Y no conocíamos a nadie cuando nos casamos, A mamá solamente. solo a mi suegra y a su marido. Y el pueblito pues tenía dos calles, uno de ida, uno de vuelta. Y en una semana yo ya conocí al alcalde, a la del colegio, a la del casal del pueblo. Y yo oraba y un día el Señor pues nos dio un regalo que yo te invito a que si tú oras fervientemente por la gente de tu comunidad, Dios te va a responder de una u otra manera, ¿sí? Y este regalo fue que en una iglesia en Barcelona, un profeta dice, ¿hay alguien acá que tenga apellido Aldana? Dice, ¿va? Y claro, nosotros volteamos a ver, porque habían casi 800 personas y no había nadie más con el apellido Aldana, ¿sí? Y bueno, levantamos la mano nosotros y dice, es un profeta también, dice, él, es que veo una palabra, veo una roca, veo un martillo, veo... Y empezó a decir que veía cosas, ¿sí? Y Es un nosotros, matrimonio sólido, dijo. ajá, Y luego dijo que son como martillo que quebranta la piedra. exacto, entonces, pero primero dijo, es que veo Tarragona. Mm. Y ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, no solo mencionó Aldana, sino que también mencionó Tarragona. Y aquí es donde viene, ¿sí? Dios de una u otra manera te va a mostrar cuál es el propósito que Él tiene para esa comunidad. Y dice, es que yo los veo a ustedes, dice, va, como un matrimonio. Ustedes son los pastores de ahí de Tarragona, dice, va. Y nosotros sí. Es que veo como un martillo, dice, que quebranta la piedra. Y veo que ustedes están dándole con el martillo, pero es como que estuvieran quebrantando no rocas, no piedras, sino que corazones endurecidos. Y nosotros nos volteamos a ver y dijimos, bingo, el Señor ya nos mostró qué es lo que Él quiere que hagamos en Tarragona.
Y claro, estamos en una comunidad que ha endurecido su corazón a todo lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia. Pero ahí estamos. Y nosotros ahora tenemos claro que la única manera de poder quebrantar esas rocas, esos corazones endurecidos, es a través del amor y el servicio. Y cada vez que nosotros amamos y servimos en la escuela, en el AMPA, en el AFA, en otras iglesias, la gente se queda sorprendida del amor, de la bondad que tenemos de ayudar y de hacer cosas. Y vemos cómo poquito a poquito muchos corazones se han ido Mm. quebrantando. Y cuando nos preguntan, pero ¿y por qué son así? Pues miren, nosotros Dios nos dio la oportunidad de que siempre que nosotros necesitábamos ayuda, Él nos mandó a alguien a que nos ayudara. Y como nosotros estamos muy agradecidos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de otras personas, pues mi esposa y yo decidimos que en la comunidad donde nosotros vivamos, vamos a hacer lo mismo. Cuando veamos una necesidad, no nos vamos a quedar quietos, sino que vamos a hacer algo para ayudar a esas personas, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, Dios nos mostró cuál era el propósito que Él tenía para que Leilani y yo estuviéramos acá en Tarragona, corazones endurecidos como una piedra que necesitaban de alguien que amara y sirviera, pero pues por alguna extraña razón Dios trajo a dos corazones de otro lado A trabajar en la cantería. a trabajar acá en esta mina de piedras que hay acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué te compartimos esto? Porque en tu comunidad hay necesidades específicas que Dios quiere que tú no solo ores por ellas, sino que cuando veas cuál es la necesidad que tiene la gente a la que Dios te ha puesto a servir, a liderar, que tú hagas algo para ser tú el cambio de esa comunidad, para ser tú el catalizador de esa comunidad y que seas tú el que lleve transformación, como dice el apóstol. Esta es una visión que cambia calles, cambia Casas casas y y cambia corazones. corazones. Entonces, si le quieres agregar una C más, cambia comunidades, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque la comunidad donde tú vives, lo mejor de esa comunidad eres tú. Eres tú a la persona que Dios quiere levantar en ese lugar para que esa comunidad empiece a experimentar transformación espiritual, ¿sí? Eres tú el portador del Espíritu Santo en ese lugar para empezar a provocar que los corazones de la gente se reconcilien con Dios, ¿sí? ujú. Así que ora para que Dios te muestre cuál es la necesidad de tu comunidad. Seguimos. La visión y la importancia de compartirla. Una verdadera visión divina no es algo que el líder lleva solo, debe ser compartida con la comunidad que lidera. La visión de un líder ungido es contagiosa y debe ser transmitida a otros para que todos trabajen unidos hacia el mismo propósito. Un líder no es un solitario, sino un facilitador del trabajo en equipo, donde todos comparten la carga de la visión. El líder debe comunicar la visión claramente al pueblo que lidera para que todos comprendan el propósito y la dirección hacia donde se dirigen. En Éxodo 18, 21 y 22, Moisés recibe el consejo de su suegro, Jetro, para delegar responsabilidades en otros hombres sabios y no cargar con todo el peso del liderazgo solo. De manera similar en Nehemías 2:18, Nehemías, al liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, compartió con el pueblo la visión de Dios y los animó a unirse en la tarea. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Es importante que el líder se asegure de que la visión sea entendida y compartida por todos, porque un pueblo que no entiende la visión no podrá avanzar en la dirección correcta. El líder debe transmitir la visión de manera clara, apasionada y comprensible para que el pueblo se una al propósito divino y trabajen juntos en unidad. Entonces, aquí vamos a tener que ser muy astutos, ¿sí? Tenemos que ser audaces en que tu comunidad puede que cuando oiga la visión tal como la tenemos en la tabla de Somos un movimiento, encuentros de amistad y vivimos para predicar el evangelio, puede que haya gente en tu comunidad que cuando oiga eso, al no ser ellos creyentes o al no pertenecer al cuerpo de Cristo, ellos vayan a rechazar, ¿sí? Pero en el caso de Nehemías, él habló de que Dios le había mostrado a una ciudad restaurada. ¿Por qué? Porque los muros se habían derrumbado
y era una ciudad que estaba en ruinas. Entonces, el interés que tenía la gente que vivía ahí, tal vez no era el o ir a una iglesia los domingos o ir a un encuentro de amistad, sino que ¿quién nos va a ayudar a restaurar la ciudad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en vez de decir tú, somos un movimiento de encuentros de amistad y vivimos para predicar el evangelio, tú puedes decirle a alguien en tu trabajo, mira, veo que estás pasando por dificultades y yo me junto una vez cada semana con un grupo de amigos donde todos nos ayudamos unos a otros Así me invitaron a mí. a pasar dificultades. Entonces, tal vez si le dices predicar el evangelio a cada persona, No lo va a te entender. va a rechazar y Ujú. no te va a aceptar la invitación a ir al encuentro, pero si tú le dices, mira, me gustaría que así como han habido amigos que me han ayudado a mí, me gustaría poder ayudarte a ti a resolver esta. Déjame presentarte a unos amigos que también han pasado por dificultades como la que tú estás pasando, que sería como, miren, a mí Dios me mandó a restaurar los muros y el rey, cuando yo le conté de que quería restaurar los muros, el rey me dijo que él apoyaba esta decisión y entonces todo el pueblo dice, si Dios lo dijo y el rey dice que sí, manos a la obra, hagámoslo. Entonces la gente, cuando tú le digas, yo tengo un amigo que pasó por algo similar a lo tuyo y él ya lo superó, ya está, ya ha avanzado, ya él ahora está ayudando a otros a pasar por lo mismo que tú estás pasando. Entonces esa persona va a decir, manos a la obra, yo lo quiero conocer porque si hay alguien que ya pasó por lo que yo estoy pasando ahorita, yo quiero que me ayude, ¿sí? Entonces seamos astutos, seamos audaces en cómo presentarle y comunicarle la visión al pueblo, a la comunidad. Ujú. Y no lo hagamos con una jerga religiosa, sino que hagámoslo como, mira, yo conozco gente que ya pasó por lo que tú has pasado y ellos ya lo han resuelto, entonces ellos también me ayudaron a mí y te pueden ayudar a ti. Y yo estoy seguro que esa persona te va a acompañar y te va a decir, vale, ¿qué día es? Yo quiero Ujú. ir, ¿sí? ¿Y qué te tienes que asegurar? Que ese día que él asista, que el lenguaje que se use sea un lenguaje inclusivo y no un lenguaje religioso, porque también puede pasar que el día que llegó, tú dices, vale, me costó hacer lo que vinieron. Y el día que vino, a alguien se le ocurrió empezar a hablar un lenguaje religioso y este invitado se levantó y se fue y ya no quiere volver. ¿Sí? Entonces tú y tu encuentro, tú y tu grupo de trabajo tienen que ponerse de acuerdo en que el lenguaje que van a usar tiene que ser un lenguaje para que cualquier persona que llegue por primera vez se sienta amada, se sienta escuchada, se sienta importante, porque eso es lo que Dios quiere, pues a través de la amistad dice, yo quiero que ustedes conecten con el corazón de la gente y ya después Ujú. habrá tiempo para que ellos conozcan la jerga religiosa, la jerga evangélica, la jerga cristiana, pero lo va a ver como el amigo que Dios usó para restaurar sus vidas, ¿sí? El gran reto es que no te rechacen a ti antes de rechazar a Jesús, porque si no te rechazan a ti, tú sí les logras ayudar en su dificultad, Mm, ellos van a querer conocer al Cristo que lleva dentro, claro. ¿sí? Pero seamos audaces. La Gracias. visión de la misión. El llamado a alcanzar el mundo. La visión del líder ungido también está centrada en la misión global que Dios ha establecido para su iglesia. La gran comisión de Jesús, registrada en Mateo 28, 19 y 20, nos manda a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Esta misión no es opcional, sino un mandato que debe ser tomado con seriedad y dedicación. El líder ungido tiene la responsabilidad de alcanzar a aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, de hacer discípulos y de extender el reino de Dios en todas las áreas de la vida. Esta visión global debe estar presente en cada acción, cada palabra y cada decisión que tome el líder. No se trata solo de un esfuerzo local, sino de un llamado a impactar las naciones con el poder transformador del Evangelio de Cristo. La importancia de la visión colectiva en el liderazgo ungido. Para el líder ungido, la visión trasciende lo personal para ser colectiva. Lidera junto a otros, no en solitario. La visión de Dios involucra a toda la iglesia o comunidad y es necesario que todos trabajen unidos hacia el mismo objetivo. Un líder que tiene una visión que solo él ve, pero que no la comparte con los demás, difícilmente logrará el impacto que Dios desea. En Hechos 2, 44 y 40 al 47 se describe
cómo los primeros creyentes vivían en comunidad, compartiendo una visión común y trabajando unidos para expandir el reino de Dios. El liderazgo ungido está llamado a ser un catalizador para esa unidad y colaboración, guiando a otros hacia el cumplimiento de una visión colectiva. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Si yo soy un líder que quiero hacer crecer en mi iglesia en vez de querer hacer crecer mi comunidad, ninguno se va a apuntar en la comunidad para hacer crecer la iglesia. No sé si me expliqué, pero es como si yo pienso como pastor, como líder, solo en la iglesia, solo en el templo, que yo quiero hacer crecer, quiero multiplicar encuentros, quiero que haya nuevos encuentros, nuevo ministerio y todo. La comunidad dice, pero estos quieren que vayamos para crecer ellos. Voy a usar a la gente Ajá. Entonces estoy usando a la gente de la comunidad para crecer yo como iglesia. cuando la motivación es ayudarlos. Y cuando Dios lo que me manda es, sean la luz y la sal de esa comunidad, hagan crecer a esa comunidad y por haber hecho crecer y mejorar esa comunidad es que la iglesia crecerá, porque más gente de la comunidad querrá ser parte de esa iglesia. No sé si me expliqué, pero es una manera de verlo. Sí, enfócate en tu comunidad, no en hacer crecer tu congregación, sino que la comunidad tiene muchos problemas, muchas necesidades y hay gente que está orando hace mucho tiempo, están desesperados pidiéndole a Dios que manden a alguien a ayudarles en lo que Sí. están viviendo hoy. Entonces, si tú llegas y tú dices, vale, pues voy a quitar el foco del templo, de las cuatro paredes donde nos reunimos el domingo y me voy a enfocar en qué necesidades hay en el barrio donde yo vivo y a mi compañero potencial ministro del encuentro le voy a enseñar a hacer lo mismo en donde él vive y aquel donde él vive y entonces esa comunidad los abrazará por ser los catalizadores del cambio que esa comunidad estaban orando, ¿sí? Entonces, enfócate en la comunidad y la iglesia crecerá orgánicamente, ¿sí? Si te enfocas en la iglesia, la comunidad no va a querer ser parte de la iglesia. Entonces, la comunidad es el lugar donde Dios te ha puesto y Él quiere que esa comunidad sea un mejor lugar para vivir gracias a que tú estás ahí. Tú estás alumbrando a la vida de la gente con tu ejemplo, con tu servicio, con tu amor, con todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Tú eres el faro, eres la luz, eres la sal de esa tierra, ¿sí? La visión se multiplica. La, bus- la visión de la multiplicación. Un líder que reproduce otros líderes. Una de las principales características del liderazgo ungido es la multiplicación. El líder no solo debe ser una fuente de inspiración y enseñanza, sino también un catalizador para el crecimiento de otros líderes. La visión del líder ungido incluye no solo su propio éxito, sino el de aquellos que lo siguen, buscando levantar a otros líderes que compartan la misma visión y puedan continuar la obra. La multiplicación del liderazgo es una parte vital del plan de Dios para la expansión de su reino. Un líder ungido debe esforzarse por capacitar y enviar a otros para que también sean líderes ungidos. El apóstol Pablo entendió este principio al instruir a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este principio de multiplicación es esencial para que la visión se propague y continúe de generación en generación. El liderazgo ungido no termina en una sola persona, sino que se multiplica en la vida de aquellos que son capacitados para liderar. Un líder que reproduce líderes está contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, entendiendo que su misión es levantar y empoderar a otros líderes para que ellos a su vez sigan el mismo camino. Yo creo que en eso, pues los apóstoles nos han mostrado, ¿sí? Que es levantar a otros. Ellos han levantado líderes, pastores, ministros de más de 70 ciudades. Creo que hay cosecha mundial. Entonces, yo creo que así como el apóstol Pablo lo hizo con Timoteo, los apóstoles Martín y el apóstol Kimberly han hecho también el mismo trabajo, han levantado líderes que tal vez antes ni siquiera ellos se veían como líderes, nosotros tal vez no nos veíamos como líderes, pero el estar trabajando junto con ellos nos ha empoderado, nos ha impartido a nuestra vida qué es lo que Dios quería hacer a través de nosotros y hoy estamos disfrutando el poder ser útil en el reino de Dios. ¿Sí? Así que ahora te toca a ti, que así como los apóstoles lo han hecho contigo y con nosotros,
pues ahora nosotros también hacerlo con otros. sigamos multiplicando el levantar a otros líderes y no precisamente levantar a gente que ya sea líder, sino que levantar a gente, ya vieron que Dios tiene la extraña manera de actuar, de levantar El que uno menos piensa. al menospreciado para enseñarle a los que se creían más listos que todos que la sabiduría que Dios da puede levantar a cualquiera, ¿sí? Cualquiera que sea humilde, que sea de corazón enseñable. Y cuando veas a alguien así, dile tú, Señor, dame sabiduría para poder levantar a este líder. Sí, yo veo que tiene un corazón enseñable, veo que tiene humildad. Yo quiero que si tú me ayudas a levantarlo, yo quiero ayudar en el proceso de que esta persona llegue a ser el líder ungido que tú quieres que sea. Ujú. ¿Sí? Y ahora la visión. La visión de la unidad en el cuerpo de Cristo. Un líder ungido debe tener una visión clara sobre la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia es una familia, un cuerpo, uno, y cada parte tiene un papel crucial. El líder no debe enfocarse solo en su propio ministerio, sino en cómo su ministerio contribuye al trabajo colectivo de la iglesia global. La unidad es clave para cumplir con el propósito de Dios en la tierra. La visión de la unidad es también una visión de amor y respeto por todas las partes del cuerpo de Cristo. Un líder ungido no debe promover divisiones ni desconfianzas dentro de la iglesia, sino que debe ser un agente de reconciliación, buscando siempre el bien de la comunidad y la gloria de Dios. Entonces recordemos que a veces hemos visto, sí, que cuando la gente ve que alguien ya va a otra iglesia, Mm. Se apartó de Dios. No, no le se apartó. o le quitan la atención y dicen, no, pues este no es familia nuestra, sino que es de otra familia. No, Dios tiene solo una familia, solo Un una iglesia, cuerpo. un cuerpo, una palabra, un espíritu, una sola fe. Y aunque las personas asistan a otra iglesia, si esa persona vive en tu comunidad, esa persona y tú son hermanos del mismo, del mismo Ujú. Cristo Claro. para levantar esa comunidad. Aunque Ujú. ellos vayan a Cosecha Mundial y el otro va a Benecer y el otro va a la Católica y el otro dice, no, yo ya no voy a ninguna, pero sí creo en Dios. Pues son la familia de Cristo en esa Y comunidad. ahí volvemos a lo mismo, que la gente no es nuestra. A veces, y yo he escuchado, ¿no? De, ay, que tanto le invertí a esta persona, tiempo, cuidado, y ahora se fue. Bueno, pues gloria a Dios porque pudiste contribuir al crecimiento de una persona en Cristo, porque Claro. al final estamos trabajando para el cuerpo, para ¿No? Dios, no para nuestro propio... Y cada vez en el libro de Hechos, cada vez que había una división en la iglesia, era una multiplicación, porque era ya no solo predicar en Éfeso, sino que ahora también en Gálatas, y ahora también en Corinto, y ahora también en en Filipos. Entonces, si tú invertiste tiempo en alguien que ya no está en tu iglesia, pero Dios lo está usando en otra congregación, en otra comunidad, gloria a Dios, aunque ya no vaya a tu iglesia, créemelo, sigue siendo un tesoro tuyo en el cielo. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos a tener esa madurez de ver de que todos somos hijos de un mismo Padre y que somos una sola iglesia, aunque aquí en Ujú, la tierra tengamos rótulos distintos, nombres distintos, denominaciones distintas, en el cielo, a los ojos de Dios, ujú. somos un solo cuerpo, el cuerpo Sí. de Cristo. Así que más vale que tengamos esa unidad como cuerpo de Cristo, porque entonces la gente creerá cuando nos vean amándonos los unos a los Y lo otros. que hablamos de otras iglesias también es de testimonio para la gente de afuera, Claro. porque... Y lo que no hablamos. Sí. Ok, la visión de la preparación continua. El líder ungido nunca deja de crecer y aprender. La visión de un líder debe incluir su propia preparación y formación continua. Un líder que no se capacita constantemente está condenado a estancarse. La vida cristiana es una senda de renovación continua y el líder debe estar dispuesto a aprender más acerca de la voluntad de Dios, a desarrollar nuevas habilidades y a crecer en su carácter. La preparación continua también implica estar dispuesto a recibir corrección, tanto de Dios como de los líderes, los demás líderes. Un líder que no está abierto al aprendizaje y a la mejora nunca podrá liderar con eficacia.
Como dice Proverbios 4:7, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Entonces, el crecimiento no es opcional, ¿sí? El liderazgo como tal implica ser intencional en qué puedo mejorar hoy, Mm. qué área de mi vida necesito crecer para pasar al siguiente nivel donde Dios quiere que esté en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, en mi tiempo con Dios, en mi devocional, en mi ministerio. Yo siempre tengo que preguntarme, ¿sí? ¿Se puede mejorar esta área de mi vida? De 1 a 10, ¿cuánto estoy en esta área de mi vida? Ah, pues estoy en 7. Ah, pues mira, voy a hacer algo para subir a un 8. Voy a mejorar, voy a crecer, me voy a leer un libro, voy a ir a un seminario, voy a ir al Congreso de Pastores en abril del 2026, porque el pasar tiempo con otros pastores que ya han vivido cosas que yo todavía no he vivido me ayudará a crecer y a mejorar en mi liderazgo. Voy a estudiar intencionalmente oratoria para poder aprender a hablar mejor en público, a conectar con la audiencia, qué sé yo. Pero siempre la mejora continua es lo único que te garantiza que mañana serás un mejor líder, Ujú. que hoy estés creciendo, ¿sí? Sí, ¿dónde me quedé? Y la visión de la trascendencia, El llamado eterno. Finalmente, la visión del líder ungido debe estar enfocada en lo eterno. El llamado de Dios para liderar no es algo que se limita a esta vida, sino que tiene un impacto eterno. Todo lo que un líder hace en la vida presente tiene repercusiones en el reino de los cielos. La obra de un líder ungido no es solo para el beneficio temporal de la gente, sino para la gloria eterna de Dios. El líder ungido debe tener la perspectiva de que su ministerio tiene un impacto más allá de este mundo. Las almas que lleva a Cristo, las vidas que transforma y los discípulos que levanta son tesoros eternos que nunca se perderán. Esta visión de lo eterno le da al líder ungido la motivación y la perseverancia necesarias para continuar a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrente. La visión como esencia del liderazgo ungido. Y esta es la parte final del capítulo. La visión es esencial para el liderazgo ungido. Un líder sin visión está perdido, pero un líder con visión tiene una dirección clara y un propósito definido, una visión divina. Además de motivar al líder, también lo guía, lo protege frente a los obstáculos y lo lleva a alcanzar los sueños de Dios para su vida y para la comunidad. Un líder ungido debe ser un transmisor de visión, capaz de compartirla con su equipo y de movilizarlos hacia la meta común. El llamado a ser un líder ungido no solo implica tener una comunión íntima con Dios, sino también recibir y vivir bajo una visión clara que refleje los propósitos divinos. Al caminar en esta visión, el líder se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, capaz de transformar vidas y expandir su reino. En resumen, la visión divina es un regalo precioso que debe ser honrado y ejecutado con todo el corazón, porque es a través de ella que se cumplen los planes de Dios en la tierra. tal cual, ¿sí? Entonces, un líder sin visión está mm, apostando a estancarse en el reino y a no hacer nada para que el reino de Dios avance. Pero un líder con visión, un líder con propósito, participa de la transformación que Dios quiere hacer en las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces tú dices que no sé cuál es el propósito de Dios, transformar a la gente que vive cerca de ti, que trabaja cerca de ti o que pasan tiempo cerca de ti. Ese es el propósito de Dios. Y ser un líder ungido es tener ojos para ver eso. ¿En qué quiere Dios que yo aporte a la vida de esta persona para que su corazón se transforme y se reconcilie con Dios, para que esta persona viva la plenitud, la vida que Dios tenía preparada para él desde antes que naciera? ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, transformar el corazón de la vida de las personas que están cerca de ti, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿yo cómo sé qué puedo hacer? Participa en el trabajo, la obra que Dios quiere hacer en transformar sus vidas. Lo hará a través de ti, porque tú eres el portador de la palabra de Dios, tú eres el portador de la presencia de Dios que usará Dios para llegar al corazón de esas personas a través del amar y el servirles
así como Dios usó a alguien para amarte a ti, servirte a ti, cuando tú no tenías ningún plan de servirle a Dios. Dios te mostró que había alguien que creía en ti. Bueno, pues ahora sé tú esa persona para alguien más. Sé Ujú. tú el que cree en alguien cuando no hay nada en qué creer, Cuando no pinta nada. cuando no pinta nada. Sé tú esa persona a la que Dios use para levantar a otros, ¿sí? Y yo estoy seguro que entonces estaremos participando del compartir el evangelio, llevar buenas noticias, hacer discípulos es, ok, Dios me ha puesto en una comunidad que tiene muchas necesidades y ahora pues voy a hacer una lista para ver en cuáles puedo participar yo y como hizo Nehemías, en cuál es el equipo que tenemos que formar en esta comunidad para restaurar no los muros, sino que restaurar los corazones de la gente que se alejó de Dios en mi comunidad, ¿sí? Así que espero que estés disfrutando este audiolibro. En el próximo capítulo vamos a hablar de la autoridad del líder ungido, ¿sí? Ya hablamos de la unción, ya hablamos de la visión y en el próximo capítulo hablaremos de la autoridad. ¿Cómo es Ujú, que la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad es el poder de Dios obrando a través de ti en la vida de las personas, ¿sí? Pero para poder usarla, pues tienes que saber cómo adquirirla, ¿sí? ujú, Y vas a ver que el poder y la autoridad de Dios solo está disponible para líderes que están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. ujú, ¿Sí? Si tú estás viviendo de una manera en donde estás haciendo tu voluntad, pero no estás sometido a la palabra de Dios, sometido a los propósitos de Dios, entonces Dios no va a delegar ni autoridad ni poder en ti para poder hacer en otros. Así que sometamos todo pensamiento, dice al Espíritu Santo, sometamos todo pensamiento, toda palabra, toda acción, ¿sí? Pasémosle el escáner si eso está de acorde a la palabra de Dios. Y si sí, entonces prepárate porque en el otro capítulo vamos a ver cómo es que la autoridad y el poder de Dios obra a través de nosotros en la vida de los demás. Así que un fuerte Hasta el abrazo. próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Un abrazo.